Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Bien, bien, bueno, más que nada para tener la oportunidad de seguir un poco con estos temas que siempre nos ha parecido que es bueno que se conozcan de la avenida Juan B. Justo hacia el norte-centro de la ciudad, ¿no? En alguna medida. Y preguntando, entre otras cuestiones, primero bueno, ustedes estuvieron el otro día en la Casa Rosada, yo estuve hablando con Rivera del tema de los anuncios. ¿Lo ven como una oportunidad de mejorar la condición del trabajo en planta en Mar del Plata, lo que anunció el gobierno? Sí, yo creo que en realidad el objetivo planteado es claramente ese y bueno, ahora veremos estas herramientas que se generan con, creo yo, muy buena intención, veremos qué resultado tiene en la práctica. Yo creo de todas formas que es una herramienta más, es una ayuda más. Creo que la situación del negocio global, es decir, de los precios internacionales y de los valores de las monedas y todas esas cosas también participan de esa ecuación. Pero bueno, obviamente que lo que está al alcance del gobierno en este caso es eso y me parece una buena medida. Ya veremos qué resultado tiene directo, ¿no? Claro. Bien, Darío, usted participa del consorcio, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué pasa con la licitación del DOC donde están todavía los hilos? Porque parecía que venía como coser y cantar y estoy viendo por lo menos un ruido enorme en las redes, se habla inclusive hasta de una presentación judicial en contra del consorcio, se habla de un pliego atado a los intereses de Murchison, no sé cómo Murchison hace para atar algo acá. ¿Qué lectura tienen ustedes de lo que está pasando con este tema? Eh, yo formo parte del consorcio por los municipios de la zona, pero obviamente no puedo dejar de lado la función que estoy cumpliendo en este momento desde el punto de vista del trabajo que uno está desarrollando, que es trabajar con las empresas pesqueras. Lo que nosotros hemos planteado en el consorcio y respecto del tema de la licitación, oficialmente por ahí correspondería que el que se exprese es el presidente del consorcio. De todas formas, lo último que hicimos administrativamente en el directorio fue el tratamiento de una prórroga en lo que es la posibilidad de presentar propuestas por un plazo de, no recuerdo si eran 60 o 90 días, pero era algo así, para que haya más posibilidades de presentarse. Lo que nosotros planteamos claramente, y esto sí ya como postura de la Cámara, fue la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de la prestación de contenedores en el puerto de Mar del Plata. Es decir, las medidas que se tomen, en nuestro caso, va a ser acompañada en el sentido de que esto garantice la continuidad del servicio. Usted se imaginaría, José Luis, si llegara a producirse un corte en lo que es la prestación del servicio de transporte de carga en contenedores a través de buques, esto realmente sería un problema importante, porque recomponer una estructura de movimiento, de semejante movimiento de contenedores por la ruta nuevamente, aparte del trastorno que generaría en el tránsito, es una cuestión que no se hace de un día para el otro, con lo cual vamos a acompañar aquellas medidas que permitan la continuidad del servicio, ¿no? Bueno, de cualquier manera lo que yo noto, por lo menos, insisto en esto, mucho está circulando en las redes, es que este año hay un descenso bastante importante del volumen importante que se había conseguido el año pasado, ¿no? Sí, yo creo que hubo, como siempre, varias cuestiones que tienen que ver con eso. En el caso del inicio de la temporada del calamar, que se estaba dando bastante al sur, por ahí algunas embarcaciones les resultó más conveniente y oportuno hacer algunas descargas en el sur del país. De todas maneras veremos, estamos recién empezada la campaña, digamos, llevamos un mes y algo Mm. de trabajo y veremos cómo evoluciona definitivamente en el caso de la pesca y la zafra del calamar. La captura y el desarrollo del trabajo se viene haciendo hacia el norte, con lo cual definitivamente venir a descargar a Mar del Plata se hace mucho más sensato, digamos, que descargar en el sur, sobre todo para Mm. las empresas que tienen su base operativa en Mar del Plata. Así que yo lo que veo es que efectivamente se ha producido
una disminución en las descargas, pero que no creo que sea significativa, al menos en lo que refiere al calamar. Y respecto a los vaivenes comerciales, tiene que ver con eso, digamos, por ahí enero es un mes del año en el que realmente la cantidad de contenedores que salen para exportación disminuye. Esto va a repuntar a partir de estas épocas, digamos, febrero, marzo, empieza a repuntar las cargas hacia el exterior. Bien, para entender esto, cuando ustedes dicen que como Cámara hicieron un planteo al respecto de la cuestión de que no se interrumpa, ¿qué es lo que podría poner en riesgo o generar una interrupción en el trabajo de transportar contenedores desde el puerto de Mar del Plata? Porque además está claro que si se hiciese un trabajo en conjunto con Aubasa sobre el impacto que tiene el tránsito de camiones con contenedores, que sigue siendo elevado de cualquier manera, no hay ninguna duda que operar desde el puerto de Mar del Plata directamente tiene ahorros que van más allá del propio ahorro del costo del flete de llevar un contenedor a Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que se está dando es casualmente en el mismo proceso de la posibilidad de la apertura de la nueva terminal multipropósito que se establecería en el Espigón 3, algunas cuestiones administrativas de ordenamiento que tienen que ver con el permiso de uso que detenta TC2, digamos, una cuestión en la que administrativamente preferiría en lo personal no opinar para no equivocarme y para no, digo yo, tomar alguna posición que pueda ser contraria a lo que efectivamente corresponde. Creo que en eso tanto los actores de TC2 como de la propia dirección ejecutiva del consorcio podrán explicitar mejor que yo, pero lo cierto es que nosotros necesitamos que hasta tanto se ponga en funcionamiento una nueva terminal que permita la posibilidad de transportar contenedores por buques, el servicio se siga prestando hasta que eso efectivamente esté en funcionamiento, ¿no? Pero, a ver, me sorprende con esto. ¿Esto qué implica? Que cuando salga esta licitación y se concrete, ¿la terminal de contenedores 2 desaparece? Es que no resulta posible, me parece a mí, desde el punto de vista práctico, la existencia de dos terminales de transporte de contenedores por buque. Esto fue lo que se planteara en el consorcio, con lo cual definitivamente va a quedar un solo operador. Esto al menos es lo que creo yo que debería ocurrir, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad que me sorprende. Yo pensé que una no era excluyente de la otra, pero bueno, eso tiene que ver con mi desconocimiento sobre la dinámica ahí del puerto. Yo entiendo que el volumen de... A ver, lo hemos escuchado justamente en más de una oportunidad, hablar de la necesidad de multiplicar el volumen de transporte de cargas en contenedores, con lo cual yo creo que de la práctica esto significa que dos operadores que realicen la misma actividad en principio no daría. No es mi métier económico, digamos, opinar sobre esta cuestión, porque no entiendo mucho, pero yo creo que no, el volumen de cargas que se podría aspirar al transporte desde el puerto local no daría para que haya dos negocios de este estilo trabajando simultáneamente. Con una cuestión adicional, y esto también tiene que ver con la actividad pesquera, la falta de disponibilidad de muelles para el trabajo operativo de la flota pesquera sería realmente más complicada de lo que la tenemos hoy, ¿no? Bueno, eso en parte es porque otra vez hay una enorme cantidad de barcos abandonados ahí adentro. Eso también es por eso es por varias cosas, digamos. Eso es porque la cantidad de embarcaciones crece, eso es porque realmente nosotros entendemos que se podrían tomar algunas medidas que podrían agilizar un poco la cuestión. Eso tiene que ver con contrariamente a lo que es la promoción, digamos, del puerto de Mar del Plata para el transporte de carga, es el arribo a nuestra ciudad de embarcaciones que habitualmente no lo hacían, y no me refiero a los buques portacontenedores, me refiero a los barcos que vienen a descargar. Usted recordará que, digamos, se hizo una promoción muy grande, tanto desde la administración como de la propia terminal de contenedores, para que la flota potera descargue en Mar del Plata, y eso hace que el movimiento crezca sensiblemente. Y no se olvide usted que en los últimos años la flota potera está trabajando bastante menos de lo habitual, es decir, una zafra que duraba aproximadamente 6 meses, se transformó en una operatoria de entre 3 y 4 meses,
lo que hace que el tiempo no operativo de esos buques y que estén amarrados contra el muelle sin actividad sea más en el año, y si realmente empiezan a operar desde aquí, van a tomar como lugar de, digamos, de atraque en el momento en que no hay actividad pesquera en este mismo puerto, con lo cual hay una proliferación de embarcaciones que realmente complica la cosa, ¿no? Digo, ¿y por qué tiene que funcionar un puerto como guardería? Digo, ¿no pueden poner esos barcos en otro lado? Y liberar para una operatoria más dinámica, pensando en más carga regional, digamos, no pensando solamente en carga de pesca. La verdad que sería muy muy importante, al menos para los que pretendemos que haya mayor movimiento de embarcaciones. Aparte, no se olvide usted, José Luis, acá se mezclan un montón de cosas en este puerto. El hecho de la necesidad de hacer reparaciones de embarcaciones, que no tenemos espacios suficientes ni específicamente determinados para esas cuestiones, la mayor cantidad de buques que hacen contra zafra, por llamarlo de algún modo, en Mar del Plata, el aumento de buques que deben ser retirados y desguazados y no estar ahí como buques muy inactivos que ya prácticamente están para no trabajar más. Digo, todo esto es lo que suma de que el puerto tenga una superpoblación de embarcaciones que hace que la operatoria se complique cada vez más. Entonces, cada una de las cuestiones debería merecer el tratamiento específico en ese sentido, como para ver de qué forma se puede optimizar, ¿no? Pero pregunto y cierro con esto, digo, pero eso se debate dentro del consorcio. El consorcio tiene una fuerte presencia de los actores de los intereses pesqueros, digo, a ver, esto pregunto desde cuando Mario Del Olio propuso por primera vez hacer de Mar del Plata un puerto de contenedores y llevaba adelante un acuerdo con el puerto de Génova, que después, como Del Olio dejó de estar allí, quedó discontinuado, vinieron otros actores, las cosas se modificaron, se cayó la convertibilidad, etcétera, etcétera. Digo, me parece que lo que se está planteando es una cosa muy sesgada solo para un puerto pesquero, no para un puerto multimodal. Si es así, Lo que yo estoy planteando, ¿usted se refiere a lo que yo planteo? Sí, claro. Sí, bueno, lo que pasa es que en este momento yo estoy trabajando en una cámara de empresas pesqueras. De todos modos, digo, la flota pesquera que hace contra zafra en el puerto de Mar del Plata deberá ser necesariamente evaluada, de ver la posibilidad de que pueda hacer contratemporada en algún otro lugar. Claro. Las embarcaciones abandonadas o en condiciones o no en condiciones de operar más deberán ser retiradas. Las embarcaciones multipropósito de transporte polimodal deberán tener un ingreso coordinado en donde se pueda compatibilizar con el trabajo, porque si bien es cierto lo que usted me dice, que por ahí mi postura tiene que ver con una cuestión más sesgada, lo cierto es que Mar del Plata es un puerto pesquero, digamos, esto no, tampoco vamos a dejar de serlo por la posibilidad de incorporar otras cuestiones, con lo cual creo que sí es cierto, debemos ampliar la base y que por supuesto debemos compatibilizar que todas las funciones se puedan desarrollar de la mejor manera. Pero obviamente que voy a tratar de buscar la posibilidad de que las embarcaciones pesqueras que son representadas al menos por nuestra cámara y por el resto de las cámaras pesqueras, obviamente tengan un lugar preponderante en el trabajo de Mar del Plata. Lo que no quiere decir que nosotros neguemos la posibilidad, o al contrario, nosotros estamos promoviendo y hemos sido los principales. De hecho, le decía que lo que primero necesitamos nosotros es que el transporte de contenedores no se detenga en el puerto de Mar del Plata, porque las empresas pesqueras también lo precisan. Claro, sí. Sí, bueno, hay por un lado interés concurrente y por otro lado creo que advierto que hay un interés divergente. Bueno, será interesante seguir el tema. Gracias, Darío, buena jornada, muy amable. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Darío Sócrates, seguimos hablando de esto, puerto de Mar del Plata.